La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 19:01. Hacemos contacto este momento con el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre dos temas trascendentales en estos momentos: el proceso de designación de autoridades y también lo más reciente, la ratificación del presidente del Consejo de la Judicatura, una decisión que se ha tomado ya en las últimas horas. Doctor Ulloa, muy buenas tardes, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un saludo a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo en estos momentos. Gracias, doctor Ulloa. Bueno, alrededor de la ratificación que se ha dado al presidente del Consejo de la Judicatura, se han dado algunos hechos que algunos denuncian como demasiadas coincidencias, otros han denunciado que ha sido parte de una persecución. Pero, ¿qué ocurre con la terna que fue enviada y posteriormente retirada por parte de Iván Saquicela? Esto nunca se dio paso y ahora hemos llegado a lo que se advertía en un momento: ratificar a Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura. Bueno, quiero indicarle de que este Consejo de Participación Ciudadana no se va a prestar en lo absoluto para resolver bajo algún tipo de presión mediática, política o de cualquier otra índole. Me he propuesto como presidente del Consejo de Participación Ciudadana mantener a la institución que estoy dirigiendo alejado de los conflictos con servidores públicos, sino el trabajo de crear puentes de diálogo, estar alejados de tomar decisiones que afecten la institucionalidad de cualquiera de las instituciones del Estado, en este caso el Consejo de la Judicatura, y también no atropellar con nuestras resoluciones el ordenamiento jurídico como se lo ha hecho en varias ocasiones. Eso por lo menos en mi presidencia no va a ocurrir. ¿Por qué se procedió a ratificar al presidente del Consejo de la Judicatura? Discúlpeme, ahí hay un error más. El Consejo de Participación Ciudadana no ha tomado la decisión de designar ningún presidente en el Consejo de la Judicatura. Nosotros no somos. Eso lo hicieron internamente, así es. Tomamos partido dentro de lo que otras instituciones desarrollan en sus actividades. El Consejo de la Judicatura, en virtud de la facultad establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial, tomó una votación y designó un presidente. Y eso es algo que decidió el Consejo de la Judicatura por sus propios medios, sin ningún tipo de injerencia del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver con ratificar la presidencia de una determinada persona o el nombramiento de una determinada persona como el presidente. No obstante, el momento que María del Carmen Maldonado renunció, que esto fue el pasado 2 de febrero, que presentó la renuncia María del Carmen Maldonado al Consejo de la Judicatura, inmediatamente Sofía Almeida el 8 de febrero solicitó por parte del Consejo de Participación Ciudadana que se envíe la terna. Le solicitó al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Él posteriormente envió la terna y de ahí en más nunca se topó el tema hasta que Saquicela retiró la terna, y ahora ya estamos en lo que ha ocurrido. El Consejo de la Judicatura requiere tener entre sus vocales a uno de ellos que provenga de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, y esto no está ocurriendo. Fausto, este es un tema sumamente técnico jurídico y obviamente ni siquiera es necesaria una explicación extensiva, ¿ok? Para que la ciudadanía tenga claro la percepción de lo que ocurre como Consejo de Participación Ciudadana, cuál va a ser nuestro accionar. Yo le invito a que usted no lo vea como un ciudadano, sino lo vea como un servidor público que tiene que cumplir normas jurídicas, informes vinculantes, dictámenes interpretativos de la Corte Constitucional, la Constitución del Ecuador y la ley orgánica, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana. El problema aquí, Fausto, no pasa sobre un desconocimiento de la norma. Yo soy abogado, soy jurista de formación y tengo clarísimo lo que dice el artículo de la Constitución, donde habla de la conformación del Consejo de la Judicatura. Y en este artículo se hace referencia a que provendrán los 5 vocales de 5 fuentes diferentes. Una de ellas, la presidencia de la Corte de Justicia, de la cual esa persona ejercerá la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y eso es lo que no está ocurriendo en este momento. En eso estamos claros y la gente nos va a entender así.
Perdón. Y eso es lo que no está ocurriendo en este momento, y en eso creo que estamos claros y la gente nos puede entender perfectamente. Fausto, así. Le voy a explicar por qué no ocurre eso así. Estamos conscientes de que el Consejo de la Judicatura debe tener un vocal, porque es su fuente, la Corte Nacional de Justicia se refiere. A la Corte Nacional, por supuesto, debe de tener su vocal de la Judicatura. Pero el problema aquí se origina en una decisión del Consejo Transitorio, cuando ellos designan como vocal suplente a una persona de una fuente diferente, que es de la fuente de la Fiscalía. Lo coge el doctor Álvaro Román de la fuente de la Fiscalía y lo pone como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. Ellos obviamente toman esta decisión, que es un mandato constitucional que se encuentra blindado por el dictamen interpretativo 02-19-IC de la Corte Constitucional. Y nosotros no podemos decirle, doctor Román, usted no puede titularizarse, doctor Román, usted retírese de ser vocal de la Judicatura. No podemos hacer eso. Es decir, aquí no hay que designar, para empezar, un vocal principal y un suplente. No hay cómo. Aquí se tiene que designar una autoridad, si fuera el caso. Pero mire este asunto importante. Una vez que sale la doctora María del Carmen Maldonado, quien tiene que titularizarse es el suplente. El suplente se titulariza porque existe algo una ausencia que tampoco ha ocurrido. Fausto. Existe una ausencia definitiva, Fausto. Entonces el suplente se vuelve titular. ¿Qué es lo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que designar? Tiene que designar al vocal principal del doctor Román, o tiene que designar al suplente del doctor Román. Porque entendamos que este es un tema especial, Fausto. Lo que usted nos está diciendo en este momento es que existe ahí un vacío. Existe según el doctor Saquicela, para subsanar precisamente eso, se envió la terna a la cual ustedes se la guardaron por más de 3 meses. No, Fausto, esa es una palabra incorrecta. Esto de guardar es una frase un poco inapropiada que están utilizando los consejeros de oposición para generar conflictos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué pasó con esa terna entonces? ¿Por qué no la trataron? ¿Por qué no se le dio informe? El término guardar en política, Fausto, implica de que yo haya escondido la terna. Y la terna fue de conocimiento público. La terna no estaba guardada, la terna era de conocimiento público. Eso quiero dejarle claro. Número 2, ¿qué es lo que se hizo? Para evitar un conflicto en el escenario del Consejo de Participación Ciudadana, primero tenía que solicitar un informe jurídico para conocer cuál era la hoja de ruta en lo jurídico para poder tomar decisiones. ¿Cuánto tiempo tomó para solicitar ese informe jurídico? Fausto, parte de la prudencia, para que ustedes mismos no nos acusen de irresponsables al Consejo de Participación Ciudadana, es tomarnos el tiempo necesario para poder conocer cuál es la vía correcta. 3 meses para un informe jurídico. Fausto, coordinación jurídica consideró pertinente esperar la resolución de segunda instancia de la acción constitucional que presentó el doctor Álvaro Román, porque existía la posibilidad de que la sentencia constitucional lo declare a él titular y presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Usted me entiende, Fausto? Era posible que esa sentencia lo declare titular y presidente del Consejo de la Judicatura. Volvemos a la primera parte, porque cada una de las instituciones, actúan. Fausto. Sí, imagínense que hubiéramos designado, Fausto, a este vocal, y la Corte nos hubiera dicho, no, el presidente es él. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no tiene autonomía como para tener que esperar a ver qué decide la Corte Constitucional o esperar a ver qué decide el Consejo de la Judicatura. Usted decía al inicio de la entrevista que no esperan tampoco una decisión del Consejo de la Judicatura para tomar sus decisiones. Ustedes, por cuerda separada, toman sus decisiones independientemente de las otras mientras no se resuelva lo de la Corte Constitucional de Álvaro Román. Podían perfectamente preparar el informe jurídico, que estuvo más de 3 meses. El informe jurídico tenía que esperar la sentencia
de la Corte por respeto a la función judicial, Fausto. A mí se me ha indicado el momento del retiro de la terna que existe una metida de mano y estamos justamente haciendo lo contrario, respetando la función judicial y sus decisiones. Y esta decisión se emana en forma definitiva el 22 de abril. Entonces, ¿estuvieron pendientes entonces de lo que ocurría en la Corte Constitucional? Una mora por parte del Consejo de Participación Ciudadana, porque esperar en un acto de prudencia para no afectar la institucionalidad no creo que sea irregular, Fausto. Entonces hemos estado esperando y ahora existe una acción extraordinaria de protección que hemos exhortado o exhorto a la Corte Constitucional para que le dé una prioridad en la atención, porque se necesita conocer obviamente cuál es la línea que tenemos que seguir. Para mí está claro, el doctor Álvaro Román, que era suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, él debe titularizarse. No obstante, él no pertenece a la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Fausto, no podemos tocar eso. Yo entiendo que la Corte Nacional debe de tener un vocal que lo represente. Eso no está en duda, Fausto. Pero nosotros no podemos decirle al doctor Román, oiga, doctor Román, hágase a un lado, porque Fausto quiere que designemos al vocal de la Judicatura Urgente o el presidente de la Corte. No se puede actuar con irresponsabilidad, por más que usted o cualquier persona o cualquier autoridad ejerza presión. No podemos ser irresponsables en tomar una decisión a la ligera, porque si el vocal suplente, ante la ausencia definitiva del titular, debe titularizarse, desde mi punto de vista, el Consejo lo que tiene que designar de esa terna sería un vocal suplente. No podemos designar al titular y mandarlo nuevamente al retroceso, al doctor Román. Eso no es pertinente en lo jurídico. Pero esa es mi posición, Fausto. Yo le digo aquí se malinterpretó. Bueno, yo cordialmente hablo a los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo esta es la posición del Consejo de Participación Ciudadana. Yo le estoy dando mi criterio como el presidente. Yo no soy la máxima autoridad. Es el Pleno la máxima autoridad quien toma la decisión. Somos un organismo colegiado y aunque no crea, cada uno de los consejeros tiene una posición diferente. La mía es esta. La de la consejera Rivadeneira puede ser otra. La pregunta es ¿qué pasó entonces al final? ¿Qué pasó con la terna? Porque de acuerdo a los tiempos que estamos esperando, a ver qué resuelve la Corte Constitucional, estamos a la expectativa de las resoluciones de terceros, otro de esos terceros, y sin duda parte directamente involucrada y protagonista en esto es la Corte Nacional de Justicia, presentó una terna y daba la impresión, o al menos así lo ha denunciado Iván Saquicela, que esperaron no solo la resolución de la Corte Constitucional, sino que se retire la terna para tomar decisiones. Mire. Decisiones que la han tomado hoy. Permíteme, ni siquiera hemos tomado decisiones porque no hay terna para poder resolver. Esto de aquí es simplemente un acto de deslealtad con la institucionalidad del país, con el Consejo de Participación Ciudadana, el haber generado este escenario conflictivo, retirando una terna de esa manera, de la forma que se hizo, con esas acusaciones. Eso es muy grave, y nosotros lo que estábamos haciendo es actuar con prudencia, algo muy diferente a como se pretendió indicar, tener guardado una terna, tener guardado sin haber hecho nada. Eso es una acusación muy seria. Y lo que hemos actuado es con responsabilidad, Fausto. Pero han habido acusaciones y hechos coincidentes, sucesivos inclusive, durante las últimas 2 semanas, incluido esta semana, lo que va de esta semana, que dan, precisamente terminan en esta crisis judicial que ha sido negada inicialmente por Fausto Murillo y Juan José Morillo, una crisis que es evidente, lo que ha ocurrido con el retiro de la terna, la denuncia de Iván Saquicela, posteriormente la sanción a Iván Saquicela, posteriormente la sanción a Darío Ordóñez, director de la Judicatura del Azuay. Posteriormente se le había pedido a él antes que investigue a los jueces que respaldaron a Saquicela. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ratifica a Fausto Murillo. Da la impresión que... ¿En qué parte está la ratificación de Fausto Murillo por parte de nosotros? ¿Cuál fue la decisión de hoy en la tarde? La decisión de hoy en la tarde, la decisión de ayer, en la que no tomamos ninguna decisión porque no hay terna, no resolvimos absolutamente nada. No hubo debate porque simplemente no hay terna.
se puso en conocimiento el informe jurídico, pero de nosotros no se ha emanado una resolución reconociendo a una determinada persona como presidente. No como presidente. Está como vocal. Es errado, Fausto, y le pido de favor la corrección. Y en este caso no tenemos el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hasta cuándo se mantendría Fausto Murillo como temporal en la presidencia del Consejo de la Judicatura? Usted me dice hasta que la Corte Constitucional resuelva lo de Álvaro Román. Fausto, esto de aquí no le podría yo mencionar porque yo no tengo nada que ver con lo que pasa en el Consejo de la Judicatura. Allá han tomado la decisión de designar un presidente y ese presidente verá si se mantiene el tiempo hasta que tengamos luces claras en lo jurídico para tomar decisiones, si renuncia antes, si yo no sé qué pase. Yo no sé lo que pasa en el escenario del Consejo de la Judicatura. Yo no puedo pronunciarme respecto a lo que usted me está mencionando que le parece coincidencia, pero esos son temas y decisiones tomadas por el Consejo de la Judicatura. ¿Cree usted que estamos en una crisis en la función judicial? Permítame, ahí no ha intervenido en lo absoluto el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no he ordenado que se le haga sumarios a nadie. Yo no puedo. Eso sería inapropiado que yo me meta a dar órdenes. Eso fue un tema del Consejo de la Judicatura. ¿Pero usted cree o considera que hay una crisis en la función judicial alrededor de todos estos temas? Uno de ellos que tiene que ver con las decisiones del Consejo de Participación. Yo creo que existe una crisis en la función judicial y creo que esa crisis, una de esas crisis que tiene la función judicial es la falta de atención a las estructuras judiciales, sobre todo en la costa ecuatoriana. Yo he sido un abogado litigante y yo también he sudado la gota gorda en esas salas sin aires, en esas salas poco adecuadas, que no tienen los implementos necesarios, pero permítame indicarle también, por respeto a los abogados y respeto a los funcionarios judiciales, el doctor Saquicela, en parte de sus acusaciones, nos responsabilizó de esta crisis a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, indicando de que básicamente la crisis judicial se debe a nosotros y porque la Corte Nacional no tiene su representante o su vocal en el Consejo de la Judicatura. Esa es una afirmación política que no puede salir de la boca del presidente de la Corte Nacional, porque esto de aquí, de aprovecharse de las circunstancias en las que está atravesando la función judicial para sacarle partido y provecho al retiro de la terna e ir afectando al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura, no me parece leal ni tampoco responsable. Y todo esto porque estos problemas en la función judicial no se resuelven poniendo el vocal de la Corte Nacional. Eso es una mentira absoluta. Este problema se genera por la falta de financiamiento en las estructuras judiciales, porque no existe el financiamiento, porque no se otorga el financiamiento, porque los fondos de las tasas notariales no están a cargo del Consejo de la Judicatura. Hay una serie de problemas que tienen desfinanciado a la función judicial. Ese es el problema. Yo creo que no va a cambiar con el vocal de la Corte Nacional y me parece inapropiado que se haya aprovechado de estas problemáticas que existen en la función judicial para poderle sacar un provecho político a una decisión de retiro de la terna. Sí, bueno, en esa parte yo sí creo que discrepar un poco porque la situación de la función judicial, estas acusaciones de supuestas persecuciones, sanciones, suspensiones, remociones de los cargos, no creo que tengan que ver directamente con falta de dinero. En todo caso, aceptable también el reconocer que existe una crisis en la función judicial. Doctor Ulloa, gracias por estar con nosotros. A la orden, se cuida, muy buenas noches. Gracias, ha sido el abogado Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la situación del Consejo de la Judicatura y reconociendo la crisis en la función judicial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.